Hola amigos, en esta oportunidad les dejo este video tutorial respecto al cálculo de caudales por el método de Hardy-Cross. Bueno, como introducción hablaremos que he elaborado un pequeño programa para lo que es el cálculo de redes de tuberías, lo que son los caudales a través del método de Hardy-Cross. Bueno, hablemos de las tuberías. Bueno, una red cerrada de tuberías es aquella en la cual los conductos o tuberías que la componen se ramifican sucesivamente, conformando circuitos o anillos cerrados. Un circuito es cualquier trayectoria cerrada que puede recorrer una partícula fluida, partiendo desde un punto o nudo de la red, fluyendo por distintos tramos hasta llegar a un punto. Bueno, hablando, familiarizándolos con este tema, hablaremos, de lo que son las redes urbanas de distribución de agua potable, la red de distribución de gas y las redes de distribución de muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, el método de Hardy-Cross es el método que consiste en un algoritmo matricial, programado en el lenguaje de MATLAB, empleando una ecuación particular, resistencia para el cálculo de la pérdida de carga en los tramos de la red. En el programa se ha de emplear la ecuación de Hazen y Weisbach, operando simultáneamente a través de una subrutina con la ecuación de Coulomb-Wright para el cálculo del coeficiente de fricción. Bueno, al final de esto ilustraremos gráficamente lo que es el método de Hardy-Cross. Empecemos, ¿no? El método de aproximaciones sucesivas de Hardy-Cross está basado en el cumplimiento de dos principios o leyes: la ley de continuidad de masa en los nudos y la ley de conservación de la energía en los circuitos. El planteamiento de esta última implica el uso de una ecuación de pérdida de carga o pérdida de energía, bien sea la ecuación de Hazen y Williams o la ecuación de Darcy-Weisbach. La ecuación de Hazen y Williams de naturaleza empírica limita tuberías de diámetro mayor a 2 pulgadas. Claro, ha sido por muchos años empleada para calcular pérdidas de carga en los tramos de tubería en la aplicación del método Cross. Ello obedece a que se supone un valor constante para el coeficiente de rugosidad C de la superficie interna de la tubería, lo cual hace más simple el cálculo de las pérdidas de energía. Bueno, la ecuación de Darcy, de naturaleza racional y de uso universal, casi nunca se ha empleado al método de Hardy-Cross, por lo que involucra el coeficiente de fricción, el cual es una función de la rugosidad de la superficie interna del conducto. Bueno, el número de Reynolds es aquel que, bueno, es un número adimensional que nos indica los tipos de características, los tipos de tuberías, ¿no?, en los flujos, que depende además de la temperatura, la viscosidad de agua y del caudal del flujo en las tuberías. Bueno, el método de Hardy-Cross es un método iterativo que parte de suposiciones de caudales, inicialmente en los tramos, satisfaciendo la ley de continuidad de masa en los nudos. Este método es usando un poco lo que son los métodos numéricos, ¿no? Es un método supositorio que iterando, corrigiendo errores, vamos a poder hallar los caudales. En cada iteración se debe calcular los caudales actuales y corrigiendo así los ramos, y hasta llegar a un mínimo error llegaremos a los caudales en toda la red, ¿no? Bueno, hablemos un poco de la ley de los nudos. Bueno, la ley de la continuidad de la masa en los nudos y la conservación de energía, son las dos bases fundamentales del método de Hardy-Cross. Acá ilustramos algunas ecuaciones básicas, como son la ecuación de Hazen y Williams, ¿no?, que nos refiere a la velocidad del flujo con el coeficiente de rugosidad, con el diámetro de la tubería y las pérdidas, ¿no?, las pérdidas unitarias de carga. Además sabemos, pues, por continuidad que el caudal es la velocidad por el área, ¿no? Además también sabemos que el caudal tiene esta fórmula, claro, reemplazando así la ecuación anterior. Esta fórmula, bueno, nos indica que el caudal en metros cúbicos por segundo, utilizando la longitud y las pérdidas de carga. La ecuación anterior se puede transformar de tal manera que el diámetro ya no se exprese en longitudes cuadradas, sino en pulgadas cuadradas, así teniendo un caudal en litros por segundo. Bueno, la pérdida por carga en la ecuación de Darcy y Weisbach expresa en términos de velocidad de flujo. Haciendo todas estas ecuaciones, reemplazando, nos damos cuenta que en esta ecuación todos estos términos vienen a ser una constante, el cual lo vemos acá, ¿no es cierto? Que la pérdida de carga es aquella constante multiplicado por la longitud y el caudal al cuadrado.
Bueno, aquí nos damos cuenta que así sea la ecuación de Hazen y William y de Darcy, solo varía lo que es la exponencial en 1.85. Bueno, el método de Hardy-Cross corrige tras iteración los caudales en cada tramo mediante esta fórmula. Esto es lo que nosotros nos vamos a basar, a que nosotros nos vamos a prestar atención, porque el método de Hardy-Cross, bueno, es aquel método iterativo que nos va a ayudar a hallar los caudales corrigiendo iteración tras iteración hasta tener una variación de caudal que tienda más o menos a cero. Esta ecuación refleja, esta ecuación nos expresa que, que es una ecuación implícita, ¿no? Por lo que hay que iterar, hay que hacer un ensayo de error tras error, minimizando error, así vamos a obtener los resultados. Vamos a ver un ejercicio que he preparado para utilizar el método de Hardy-Cross y así, bueno, hacerlo virtualmente utilizando un paquete de programa que es el MATLAB. Bueno, como ejemplo tenemos esta red de tubería, tenemos un caudal entrante y tenemos los caudales salientes, ¿no? Como principio habíamos hablado que el caudal entrante ha de ser igual al caudal saliente, ¿no? En este nodo vemos que 170 litros por segundo se distribuyen mediante la red, 45 litros por segundo a la izquierda, 55 litros por segundo a la derecha y 70 litros sobre segundo hacia abajo. Nos damos cuenta que tenemos tres circuitos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tuberías. Bueno, empecemos, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente en las fórmulas, lo que a nosotros nos ha de importar, ha de interesar, es mediante las iteraciones que la variación del caudal vaya a tender a cero o llegue a cero mediante las iteraciones que vamos a realizar. Bueno, empecemos. En el circuito 1 tenemos bueno, que en la tubería de 1 a 2 tenemos, por ejemplo, el diámetro, en esta vez de 12 pulgadas, la longitud que vamos a poner acá como expresamos, la longitud 1200 metros, que lo tenemos que poner en kilómetros, el coeficiente de Hazen y William, que es 100, bueno, y el caudal que discurre, ¿no? Como fórmula tenemos que vamos a tener que multiplicar por la pérdida de carga. La pérdida de carga vamos a dividir entre el caudal, así llegar a la variación del caudal, ¿no? Lo que se supone que sabe que el caudal entrante en una tubería más la variación del caudal va a ser el caudal final en otra tubería. Eso es lo que nos expresa, ¿no es cierto? Entonces veamos. Aquí nos damos cuenta que en el primer circuito, aún haciendo la primera iteración, la variación de caudal todavía es mucho mayor, todavía no tiende a cero. En el circuito 2 igual, ¿no? Vemos que la variación de caudal todavía aún no llega a cero, el circuito 3. Es así que procedemos a la segunda iteración. En la segunda iteración volvemos a tomar el caudal obtenido en la primera iteración, 38.05, 38 menos 38.05. Mediante esto volvemos a hacer los cálculos y nos damos cuenta que la variación de caudal todavía aún no llega a cero. En el circuito 2 también volvemos a tomar lo que es el caudal de 2 a 6, que es menos 23.05, menos 23.05, así obtenemos otro caudal. Bueno, dado que la variación de caudal aún no llega a cero, no estima cero, procedemos en los tres circuitos establecidos, a volver a hacer otra iteración. Bueno, nos damos cuenta que cada circuito los hemos enumerado por tuberías de 1 a 2, 2 a 6, 6 a 5 y 1 a 5, ¿no? De acuerdo a la dirección donde están fluyendo
los caudales. Cabe resaltar que el método de Hardy-Cross es un método donde nosotros estamos asumiendo el caudal. Mediante las iteraciones trataremos de corregir esos caudales para hallar el verdadero caudal que discurre en la tubería de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 5 y en toda la red. En esta vez nosotros, como hemos supuesto que discurre 45 litros por segundo hacia la izquierda y bueno, como 45 litros a la izquierda, 55 litros a la derecha, tienen que sumar 170 litros, por eso 70 litros hacia abajo. Es por eso que empezamos a hacer una tercera iteración, ¿no? En la tercera iteración ya nos damos cuenta que la variación de caudal ya llega un tanto a cero, ¿no? Un tanto a cero, por lo que estos caudales ya han de hacer ya los caudales estimados, porque ya el error es mínimo. Bueno, entonces así tenemos que el caudal de 1 a 2 es menos 39, el otro es menos 24. Esto nos indica, bueno, que es a la izquierda, ¿no? En la red es menos 39, vemos que fluye hacia la izquierda, ¿no? De 1 a 2 fluye hacia la izquierda. Bueno, estos caudales ya lo hemos estimado, lo hemos corregido de acuerdo al método de Hardy-Cross, tanto un poco operativo. Ahora les vengo a proponer lo que es el cálculo del método de Hardy-Cross mediante un paquete, mediante un programa de MATLAB. Este es el programa que se ha elaborado para el cálculo del método de Hardy-Cross, en el cual bueno, tenemos una matriz de datos donde vamos a poder ingresar los diámetros, la longitud, la coeficiente de Hastings-Williams y el caudal, además de la dirección. Bueno, empecemos. El sentido de las tuberías vamos a poder ingresarlas de acuerdo a las coordenadas que nosotros conocemos, el X, Y, Z, ¿no? El menos 1 va a representar el menos X que conocemos, que sería hacia la izquierda, ¿no? El menos el 1, bueno, expresará lo que es en las coordenadas del X, el más 1 hacia la derecha. Bueno, mediante las iteraciones que vamos a hacer en el método, en el programa, nos va a dar estas iteraciones que ya los voy a hacer ver más adelante. Bueno, hablando un poco del programa del MATLAB que se ha creado, estos son los códigos que se ha utilizado para elaborar este programa, ¿no? Aquí les dejo los códigos que se ha utilizado en el programa, viendo un poco cómo he elaborado este programa. Bueno, hablando un poco más de Hardy-Cross, el Hardy-Cross o aproximaciones sucesivas es un método bastante utilizado no solo en lo que es la mecánica de los fluidos, sino también en lo que es la resistencia, la mecánica de materiales. Bueno, es acá que los quiero presentar los códigos que he utilizado para que lo visualicen mejor. Aquí vemos los fuentes del programa, como lo hemos elaborado, eh, cómo se ha elaborado, bueno, para crear las imágenes, para darle ese tono y además introducir las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones, los circuitos. eh, Bien, todos los códigos utilizados acá en lo que es el MATLAB, bueno, siempre todos tienen una función específica, ¿no? Ya sea para las imágenes, las ecuaciones, los cálculos. Esto siempre se trabaja con mucho cuidado, ya que este programa tiene que, tiene que realizarse y tiene que hacernos los cálculos, cumplir los objetivos a realizar, ¿no? Bueno, todo esto es lo que les vengo a mostrar, los códigos que he utilizado, y ahora les voy a enseñar a cómo utilizar el programa, ¿no? Ya les voy a dejar el link de descarga de aquel programa de que les estoy hablando, de lo que he hecho, ya, y empecemos con lo que es el MATLAB, ¿no? El cálculo. Vamos a abrir el MATLAB.
Bueno amigos, Hardy Cross o las aproximaciones sucesivas, no se olviden que es un método iterativo, es un método que trata de corregir errores haciendo esas pequeñas esas aproximaciones para que sea pequeño el error, ¿no? Bueno, voy a abrir el programa que tengo. Aquí en este programa, bueno, aquí tengo los comandos que ya les había anteriormente mostrado, todos los códigos utilizados para el programa. Bueno, lo resaltante de esto es en sí el programa, ¿no? Veamos, vamos a hacerlo correr este programa y bueno, a enseñarles a utilizar el programa, ¿no? Está corriendo el programa. Esperemos un momento, por favor. Ya, bien, bien amigos, este es el programa del que les estaba hablando. Bueno, el método Hardy Cross, como bien les decía, el de aproximaciones sucesivas, es aquel que nos va a poder calcular los caudales minimizando los errores, haciendo las iteraciones respectivas. Bueno, como pequeño ejemplo, tenemos puesto el ejercicio del que estaba hablando de aquella red. Bueno, en esta red tenemos pues no tenemos los que son los caudales de entrada, caudales de salida. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tuberías. Aquellas 11 tuberías vamos a tener que colocarlas acá. Número de tuberías 11. Bueno, número de circuitos. Los números de circuitos, redes o mallas, son 1, 2 y 3. Y las colocamos en el programa. 3. Las número de iteraciones. Una iteración, a más iteraciones sean, vamos a tratar de minimizar el error, ¿no? En este caso pongamos 20. Y un error aproximado de 0.001, ¿no? Bien, acá es lo que nosotros vamos a tener mucho cuidado. Bueno, para esta tubería tenemos que el diámetro son de 12 pulgadas. 12 pulgadas. La longitud 1200 metros. Esta longitud debemos de colocar en kilómetros, o sea 1.2 metros. El coeficiente de Hazen y Williams que nos especifica 100. El caudal, que hemos supuesto para esto, hemos supuesto un caudal de 45 litros por segundo, que se dirige hacia la izquierda. Hablando, hablando, hablando del sentido de las tuberías, como este es X y este fuera Y, sería, si fuera hacia la izquierda, X sería -1, ¿no es cierto? -1. Bien, ahora, en la tubería 2, en la tubería 2, aquí en la tubería 2, veamos, es una tubería 1, tubería 2, tubería 3, tubería 4, ¿está bien? En la tubería 2 vemos que el diámetro es de 10 pulgadas, el coeficiente es de 100 y su longitud es de 1.5, ¿no es cierto? Diámetro de 10 pulgadas, 1.5, coeficiente de 100. El sentido vemos que va hacia abajo, el sentido sería en el Y, pero el Y va hacia abajo, sería -1, ¿no es cierto? -1, -1. Ahora, eh, la tubería 3, vemos que es de 10 pulgadas, 1.2 metros,
longitud en kilómetros, en este caso 1200 metros. Y bueno, aquí el caudal que hemos supuesto es de 25 litros por segundo, que va hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Coeficiente de Hazen y Williams, vemos que es de 120. 120. O sea, no olvidemos, nos estamos olvidando los caudales. El primero que discurría era de 45, ¿no? 45 litros por segundo hacia la izquierda. La tubería 2, 30 litros por segundo hacia abajo. La tubería 3, 25 litros, tubería izquierda. Sigamos. La tubería 4, imaginemos que es la tubería 4 es esta de acá, la de 70 litros por segundo. Vemos que tiene un diámetro de 16 pulgadas, coeficiente de Hazen-Williams de 100, la longitud de 1.5 kilómetros. Bueno, eso tenemos que colocar aquí en el programa. 16 pulgadas, longitud de 1.5, longitud 1.5, coeficiente de 100, caudal de 70, ¿no es cierto? De 70. Ya bueno. Bueno, no se olvide que tienen que ser cuidadosos, además de los datos, la dirección. Bueno, para no cansarlos, como es una tubería de 11, bueno, es una red de 11 tubos, y para, bueno, no cansarlos, he hecho un pequeño ejemplo, ya he demostrado un pequeño ejemplo, que, bueno, ya lo he escrito. Tengo todos los diámetros, la longitud, los coeficientes Hazen y Williams, los caudales. Bueno, este programa nos va a poder ayudar a calcular como bien los caudales, ¿no? Haciendo las iteraciones. Veamos. Bueno, aquí está, ¿no? Para la tubería 1, para la tubería 2, para la tubería 3, para la tubería 4. Para las 11 tuberías. Ya bueno, aquí no nos ha calculado, pues, ¿no? Ha hecho las iteraciones, como hemos programado para 20 iteraciones. Aquí están las 20 iteraciones. Y bueno, de las 11 tuberías que tenemos, los caudales, bueno, como habíamos puesto, 45 a la izquierda para la primera tubería, 30 hacia abajo. Aquí nos refleja 45, 30, 25. Bueno, acá están las direcciones, ¿no? Estos son los sentidos de las tuberías, hacia dónde están. La respuesta a los caudales está aquí, ¿no? Son los, después de la 20ª iteración y reducir lo que es el error, con las aproximaciones sucesivas, Hardy-Cross hace que minimice el error y nos dé los tipos de caudales. Bueno, como ejemplo, comparemos, ¿no? Comparemos lo hecho sin el programa. Bueno, sin el programa nos había salido más o menos en una tercera iteración, cuando ya la variación de caudal llega un tanto a cero, ¿no? Variación de caudal tiene que aproximarse a cero. El caudal de 1 a 2, bueno, no olvidemos la dirección de 1 a 2 nos salía 39 litros por segundo. Del caudal de 2 a 6, 24 litros por segundo. No nos olvidemos la dirección 2 a 6. Nosotros habíamos supuesto 30 litros, pero Hardy-Cross nos calcula mediante las aproximaciones sucesivas, minimizando el error,
que nos sale 24 litros por segundo. Bueno, calculemos, comparemos con lo hecho en el programa, ¿no? En el programa, bueno, nos sale que la tubería 1 nos sale 39 litros, el caudal en la tubería 2 nos sale 24 litros, y así en la tubería en 30.65, la 81.3, 30.65, 81.3, 30.5, ¿no? Claro, son los pequeños errores que ha de tener, ¿no? Por ser las aproximaciones sucesivas. Bueno, amigos, eh, eso es en lo que respecta al cálculo de los caudales utilizando el método de Hardy-Cross en una red de tuberías, ¿no? Eh, Les dejo en este pequeño vídeo el link de descarga del programa, y bueno, es algo no tan complicado, que espero les ayude mucho a ustedes. Hasta pronto.